técnicamente no es tanto agente, sino agente de contraste. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver nosotros en la imagen no es el medio de contraste en sí, sino el efecto que se va a causar en los tipos de relajación del tejido, por donde este va a circular o a permanecer. Entonces, estos agentes de contraste son fármacos que van a modificar la intensidad de señal de los tejidos, ¿no? Y ya sea que lo absorban o que lo contengan o que estén circulando digamos, de forma momentánea, y lo que va a hacer es aumentar la diferencia, ¿no?, entre los tejidos adyacentes, por eso el nombre de contraste, y esto lo que van a hacer es alterar la intensidad de señal de uno o varios tejidos para incrementar el contraste, ¿no? Ahora, dentro de lo que tenemos una imagen, de repente que vemos así toda gris, como esta, más o menos casi todo se parece, no hay grandes diferencias salvo esto que está por aquí. Vamos a pasar a una imagen donde tengamos unas grandes diferencias de intensidad de señal. Por ejemplo, vamos a poder diferenciar mucho mejor la cortical, ¿no?, de la médula renal, ¿no? Y acá que había algo que de repente no se veía tan claro, ya vemos que algo se está organizando, ¿no? Una neoplasia, que ya se está evidenciando, ¿no?, con mayor claridad, ¿no? A su vez también se va a visualizar más rápido, dependiendo de la fase en la que haya sido captado. Para lo que son estudios dinámicos va a ser muy similar a lo que ustedes ya han visto en tomografía computarizada, donde pueden tener fases dinámicas, lo que son estudios trifásicos, a nivel del hígado, algo muy parecido también se puede lograr, ¿no? Pero ¿qué cosas son en sí los agentes de contraste, ¿no? Estos agentes de contraste van a ser sustancias que van a estar formadas por dos tipos de moléculas. Ahora, hablando en general de contraste, el agua puede ser un contraste, así como neutro. En radiología es un contraste neutro, por ejemplo. Acá vamos a ver si es neutro, si existe o no este término. Acá vamos a hablar más bien de algunos tipos de clasificación según el efecto que hacen, según el tipo de molécula, según varios aspectos, ¿no? Igual los medios de contraste iodados también van a tener varios tipos de clasificación, ¿no?, según la osmolaridad, según la ionicidad, etc. Igual hay clasificaciones según, pero hay varios aspectos que son un poco distintos, obviamente, porque su efecto se basa en otro principio. Entonces, en las que son sustancias, digamos, fármacos, ¿no?, van a estar formadas por dos tipos de moléculas: un agente activo y una sustancia quelante. El agente activo va a ser un ion metálico en este caso, ¿sí?, que tiene propiedades magnéticas, ¿no?, y de repente un importante nivel de toxicidad. Porque es una sustancia tóxica, ¿ya? Y la sustancia quelante es una macromolécula que va justamente a encerrar esta sustancia tóxica, ¿no?, para evitar que digamos, pueda ser liberado libremente en el organismo. Entonces reduce la toxicidad de esta sustancia tóxica y también guía el transporte, ¿no? Va a guiar por dónde va a ir esta molécula, a dónde va a tener afinidad, a qué órgano, ¿sí?, y va a dirigir su distribución por el sistema. Entonces, digamos, los dos componentes del agente de contraste, el ion activo y la sustancia quelante. Todos los agentes de contraste comerciales, fármacos, ¿no?, van a tener esta composición. Con sus compañeros también. ¿Cuál era el ion activo? El gabapenito. La sustancia quelante, hay el gabapenato, hay el ácido gabapenito. Entonces, el quelante es la otra molécula que encierra al gabapenito, ¿no? Y por el tipo de quelante va a tener una distribución o una afinidad a irse a cierto órgano o tener una vía de eliminación tal o cual, ¿no? Dentro de los agentes activos vamos a ver iones paramagnéticos. Se han usado y también todavía se usan y están probando algunos. Dentro de ellos el más usado es el gadolinio, pero también se ha utilizado el nitroso y el manganeso. En realidad el manganeso se sigue utilizando todavía. Vamos a ver después cómo, ¿no? Antes era un poco más lejano a nuestra realidad, ahora está por todo lado el manganeso, ¿ya? Y los
iones superparamagnéticos también, ¿no?, que existen, están basados en óxidos de hierro, ¿no? De estos hay toda esta variedad, ¿no?, dependiendo sus características magnéticas. Hay unos óxidos de hierro superparamagnéticos, que son los SPO, después tienen los USPIO, que son más pequeños, los BSOP, que son mucho más pequeños, y los MiON, que son cristales en nanopartículas de óxidos de hierro, ¿no? Estos están algunos todavía se han hecho pruebas, algunos dicen que sí, otros no, pero bueno, son todavía no están distribuidos en información interna. Básicamente lo que usamos en nuestro medio son iones paramagnéticos basados en gaolina y algunas sustancias que contienen manganeso. Entonces, según el tipo de sustancia quelante, vamos a tener agentes extracelulares o inespecíficos. Estos entran en circulación sanguínea, se inyectan por vía endovenosa, ¿no?, y no tienen un órgano específico por el cual tengan afinidad, así que simplemente circulan por todo el organismo y luego se eliminan por expresión preferentemente renal, ¿no?, más o menos casi en su totalidad, es expresión renal. Luego tenemos los específicos, que son de expresión mixta, o también la llaman dual, como aquí han expuesto sus compañeros, que van a obtener por lo general una expresión hepatobiliar. Algunos tienen un poco de expresión, digamos, hepática, ¿no?, y más expresión renal. Yo creo que uno de los componentes que mostraron, el grado renal, creo que 20% hepático, nada más, el resto renal. Mientras que hay otros que son un poco con más carga hepática, creo que 50-50. ¿No? Entonces, estos van a tener una mejor representación de vías biliares, ¿no?, cuando se estudia, digamos, en fases tardías, porque en el momento de la excreción se aprovecha la concentración de este agente de contraste, ¿no?, modificando, ¿no?, la intensidad de la bilis, ¿no?, porque recuerden que lo que vemos no es el medio de contraste, sí, lo que vemos es el efecto que causa en el tejido, ¿ya? Recuerden eso siempre, ¿ya? Entonces, al igual que los estudios, no sé si ustedes no ni nacían, pero cuando vi antiguamente había un estudio que se llamaba colangiografía médica, por el cual se inyectaba una sustancia de contraste radiográfica y después de unos 20-30 minutos se tomaba una radiografía del flanco del hipocondrio, de mi abdomen del lado derecho, justamente para ver la expresión biliar. Antiguamente, yo estaba por los años 90, no sé si me decían, 94, todavía llegó a ver esos estudios. De ahí descontinuaron ese medicamento. ¿Por qué motivo será? Por repente con el mismo avance de la tecnología, que ya era una prueba un poco desfasada para su tiempo, y ya pues todo se evaluó por tomografía, resonancia, etc., ¿no? Pero existía antiguamente ya medios que tenían ese comportamiento de inyectarse por vía endovenosa y luego de unos 20-30 minutos se secan por vía biliar. ¿Ya? La biligrafina se llamaba ese medio de contraste de excreción biliar para hacer el estudio de vías biliares, ¿no?, por radiografía, ¿no? Había otro que era por vía oral, que eran unas pastillas, el Biloctin también, que se tomaba un día antes, se tomaban 6 pastillas, 8 pastillas, y al día siguiente se colectaban, o sea, tenían también una expresión biliar y la vesícula aparecía radiopaca, ¿no? O sea, se concentraba en la bilis medio de contraste que se tomaba por vía oral como cápsulas, ¿no? Entonces, ya había medios de contraste, o sea, ya había moléculas, digamos, que existían de ahí, que se ha tomado de repente la idea para crear esos medios hepáticos específicos, simplemente cambiando el agente activo, ¿no? Porque, o sea, como no es una medicina nuclear, ustedes habrán estudiado, ya que hay un montón de radiofármacos, ¿no?, donde el fármaco como se va, donde ustedes le dicen, ¿no?, se va al cerebro, se va al corazón, al hígado, al pulmón, etc. Entonces, son marcadores. Entonces, de la misma manera, estas moléculas también son como marcadores que se van a un órgano específico y luego se excretan, ¿no? Entonces, en este caso, en resonancia solamente se está usando lo que son para ello. Ya no se está probando todavía, que yo sepa, en otros órganos. Y luego tenemos los pools sanguíneos, ¿no?, que son de alto peso molecular. ¿Cuál es la diferencia con el resto? Es que porque son de alto peso molecular no se excretan fácilmente, están circulando por un buen rato en la sangre. En
Entonces se mantiene más tiempo en el sistema circulatorio para poder hacer, ¿no?, una representación geográfica. ¿Ya? Y no se va tan rápido como uno de expresión, digamos, en específico, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la diferencia con estos pulsanguíneos, que son largos, que son moléculas. Las moléculas pueden ser de dos tipos en general. ¿Ya? Las moléculas, para esto es la composición típica de las moléculas de los agentes de contraste basados en gadolinio, ¿no? ¿Sí? Y vamos a tener dos tipos de configuración. No quiere decir que sean las dos únicas moléculas que existen, hay más, pero tienen principalmente dos configuraciones. Unas que pueden ser lineales, donde el gadolinio va a estar por aquí en una estructura lineal, está como un radical más, o pueden ser cíclicas, o también le llaman macrocíclicos, como esto, donde está encerrado en una molécula. ¿Sí? Eso le van a dar propiedades de estabilidad, la habilidad de contraste, ¿no? Este va a ser mucho más estable, puesto que la molécula está encerrada, mientras que aquí esta molécula corre riesgo de que se pueda liberar. Pues va a depender del tiempo de excreción y del tiempo que permanece en el cuerpo y de la función renal del paciente. El paciente que tiene la función renal disminuida, por eso hablamos los compañeros también de un valor de filtración glomerular, ¿no?, de tasa de filtración no menor de 30, pero los pacientes que no tienen esta tasa de filtración, que la tienen disminuida, usar este tipo de moléculas es muy riesgoso, porque no la van a eliminar fácilmente y se corre el riesgo de que esto se libere. Al liberarse puede formar un síndrome, uno de las consecuencias adversas que puede generar síndrome de fibrosis neutropénica sistémica, por la liberación de ese ion, ¿no? En algunos países o comunidades está prohibido el uso de este tipo de moléculas, ¿no? En nuestro país se comercializan ambas, ¿no? Y ya dependiendo de las instituciones eligen con cuál trabajar, ¿no? Basados en que la FDA le da permiso a todo, ¿no? Porque money is money. Entonces, sí, FDA le da permiso a todas las moléculas, ¿ya? Entonces, como cada uno dice, no, que la FDA, ¿ya? Pero en cambio el organismo regulador europeo no le da permiso a las moléculas. Y en Europa, en muchos países solamente se usan microciclos. ¿De qué otra manera podemos clasificar? También hay lo que se llama la susceptibilidad magnética, ¿ya? Hay tipos de, digamos, grados, tipos de materiales que van a tener distintas susceptibilidades magnéticas, ¿no? En general, los diamagnéticos no hablamos de esto porque muestran efectos negativos, como hechos nulos, ¿no?, en el campo magnético local, ¿no? Entonces, la plata y todo lo se utiliza. Las sustancias paramagnéticas son las que tienen un efecto positivo en el campo magnético. Quiere decir que tienen un grado de magnetismo que va a permitir justamente que creen algún cambio en el campo magnético, ¿no? Y con esto van a modificar las propiedades magnéticas del tejido por donde están circulando o están depositándose temporalmente, como el gadolinio, el diclosio y el manganeso, ¿no? Los superparamagnéticos son los que tienen mucho mayor momento magnético, causan mayor efecto magnético, ¿no? Tienen una susceptibilidad positiva, es mayor que las paramagnéticas, y en este campo están, por ejemplo, los óxidos de fierro, ¿no?, de hierro. Y los ferromagnéticos, ¿no?, ya tienen alta susceptibilidad, ¿no? Y ya estos también ya son perturbadores del campo magnético, ¿no?, que son justamente los que nos causan los artefactos de susceptibilidad magnética, ¿no?, que hemos visto ya en clase, con dos grupos, con la mitad ya han visto esos tipos de, no sé si han hecho clase con nosotros profesores, pero iban a variar los tiempos, pero vamos a ver los artefactos causados por objetos de hierro, ¿no? Entonces, más o menos este es, ¿no?, qué tanta susceptibilidad tiene, ¿no? El oro, bueno, casi nada, no, por eso no se usa.
así decirlo, como para comparar, ¿no? Los óxidos de hierro un poco más y el hierro ya pues tiene mucho más, el hierro de la pieza metal, ¿no? Por eso que crea una gran distorsión del campo y crea todos los efectos. Por el efecto en la imagen, ahí sí vamos a tener distintos tipos de efectos. Y va a variar también esto según la ponderación, ¿ya? Digamos que en términos generales vamos a tener efecto positivo cuando estos generan hiperseñal en el tejido. O sea que un tejido que tenía una señal tal lo vuelve hiperseñal. Y vamos a ver un efecto negativo cuando un tejido que de repente tenía una isoseñal o hiperseñal lo vuelve hiposeñal. O sea, disminuye la intensidad de señal. Eso es, digamos, en términos generales, los efectos, digamos, el tipo de efecto que puede causar el medio de contraste en el tejido, ¿ya? En la imagen que estamos observando. Ahora, ¿esto es válido para todas las ponderaciones? Sí, para todas. Quiere decir que si yo le doy un medio de contraste y voy a ponderar la imagen en T1, ¿no? Lo que me genere hiperseñal es positivo y lo que me genere hiposeñal es negativo. Si le doy también un medio de contraste, una imagen de contraste en T2 y en T2 aumenta la señal, es positivo, y si se disminuye es negativo, ¿ya? Pero el mismo agente de contraste puede comportarse distinto en distintas ponderaciones. O sea, hay agentes de contraste que en T1 pueden ser hiperseñal y en T2 pueden ser hiposeñal. Entonces, dependiendo en qué ponderación estemos, va a tener distinto comportamiento, ¿ya? Entonces, en T1 es positivo y en T2 puede ser negativo, o viceversa, ¿ya? Y de esta manera vamos a tener que los agentes que usan con fármacos, ¿no? Los basados en gaudina van a tener un comportamiento específico, y además hay otras sustancias que vamos a tener como agente de contraste que pueden tener un comportamiento distinto, no necesariamente son más fármacos, puede ser desde agua o algunos preparados que se pueden también administrar al paciente, ¿no? Pero por concepto general, si aumenta la señal, es positivo, y si disminuye la señal, es negativo, sea cual sea la ponderación. ¿Ya? Por la distribución en el tejido ya hemos visto, ¿no? Que puede ser inespecífico o puede ser específico para un tipo de tejido o hasta mixto, ¿no? O dual. Entonces, en el caso del gadolinio, por ejemplo, en algunas moléculas, dependiendo del tipo de molécula en la que está, puede ser inespecífico, o sea, extracelular, ¿no? O si está en estas moléculas que son de los hepato específicos, van a ser por un tejido específico, como es el tejido hepato, ¿no? Y la vía de eliminación va a ser dual, ¿no? O mixta, eliminación hepatobiliar y eliminación renal. En el caso de los inespecíficos, la eliminación es especialmente renal. En todo caso, si hay eliminación hepática es despreciable prácticamente, es menos del 1%. Y por las características físico-químicas también, hay algunos que tienen carga iónica, pueden ser iónicos o no iónicos, ¿no? Dependiendo del tipo de carga iónica. Y por la osmolaridad, ¿no? ¿Sí? Osmolaridad. Pueden ser isosmolares, hiposmolares, pero en realidad, en la práctica, todos son hiperosmolares. En la práctica, todos los agentes de gadolinio, todos son hiperosmolares. Tienen osmolaridades pero muy altas, ¿ya? No son como los agentes de los medios de contraste yodados. ¿Qué osmolaridad tienen los medios de contraste yodados? ¿Qué valor? ¿No? 300, 320, 350. ¿Y cuál es el valor de polaridad de la sangre? 290. 290, 295, ¿no? Entonces están por ahí cerca. No, acá estamos en 500, en 800. Pero no solamente de la polaridad dependen los efectos, hay otras causas. Por eso que los de yodo causan más efectos por el contenido, por el volumen
por la velocidad de inyección. No solamente de la osmolaridad que cambia el medio interno, sino también cómo se administra. En el caso de los neuroesteroidados suele haber más reacciones, cada vez son menos en realidad, pero las tomas relacionadas con regiones, sobre todo al momento de la inyección, por la velocidad, por la cantidad, ¿no? ¿Cuánto inyectan ustedes para un paciente, por ejemplo, típico de 75 kilos? Dependiendo del estudio, van a inyectar de repente 50, 70, 80. Es un estudio de vasos, ¿no? Van a de repente necesitar hasta 100 de repente, ¿no? O sea, depende de la técnica que utilicen y el tipo de equipo que tengan, ¿no? Para asegurarse que salga bien el estudio. Un estudio fluorográfico, por ejemplo, de aorta y miembros inferiores, ¿no? Necesitan volumen, y si su equipo es muy lento, entonces más volumen todavía, ¿no? Manejar la velocidad de inyección. Pero en el caso de la gente con dosis para resonancia magnética se usan cantidades muy pequeñas, ¿no? Se usan cantidades muy pequeñas porque quien causa la imagen no es el agente en sí, sino es el efecto que produce al combinarse con el medio en el que está. Cuando la sangre se distribuye muy rápido y causa un efecto en toda la sangre. ¿Tejido? Por eso también se utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas marcas conocidas, ¿no? Que están circulando por todo el mundo, ¿no? Algunas están en nuestro medio ya hace mucho tiempo, algunas también ya han salido, algunas ya se han pirateado con otros nombres, ¿no? Porque ya la licencia ha pasado los 20, 30 años, ¿no? Y ya cualquiera lo puede producir, ¿no? Así son como un fármaco que sacas una molécula y te dan una licencia, una patente por 20, 30 años. Pasó ese tiempo y ya cualquier otra persona puede producir tu misma molécula con el nombre que se les ocurra, ¿no? Pepitovis. ¿Ya? Entonces, y como hay Gadovis, todos terminan en bis, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Qué es bis? Sandro Bis, que venció la licencia y José Bis. se asocia con un farmacéutico y saca. Entonces, estas son más o menos las moléculas más o menos originales y todos son registrados, ¿no? Todos tienen derechos y vamos a ver que en la estructura química algunos se parecen pero todos no son iguales, ¿no? Tienen TTA o DOTA o DTP normal, ¿no? Y tiene distintos tipos de estructura, lineales, macrocíclicos, lineales, macrocíclicos, lineales. Hay algunos que son iónicos, no iónicos. Estos son distribución intracelular, intracelular y vasculares. Estos solamente de intracelular. Este no tiene esa distribución. El odovenato, es extra e intra, y en cambio este es más intra. El primo es el que está circulando actualmente aquí para hacer estudios específicos. Así que es un poquito caro, ¿no? Que es intra y intracelular. Más o menos una tablita para dar una de toda la variedad que hay. Y más o menos aquí tenemos las moléculas. Entonces vean cómo son las moléculas de los lineales, ¿no? Todos estos son lineales. Miren dónde está el gabapentina. Por aquí, por allá, por ahí, ¿no? Algunos tienen un benceno por acá, tienen radicales OH, ¿no? O NHTP. Es más o menos son los agentes de contraste lineales. En cambio, los macrocíclicos, ahí un lineal también. Este es un macrocíclico, ¿no? Está todo encerrado. Encerrado, ¿no? Tiene otros radicales menos complejos que hace la molécula un poco más estable. El otro macrocíclico por ahí. Tengo más. Aquí tenemos otros, ¿no? Fíjense, ¿no? ¿Sí? En cambio, esta es una macromolécula, ¿no? Pero es una molécula. Es una de las que se utiliza para los pulsos sanguíneos, dados por DC, ¿no? Entonces, son distintas las configuraciones.
estos son, digamos, los más usados, ¿ya? Entonces, como ustedes vean la fórmula, ya, ¿cómo es fórmula? Así, ¿no? Porque dicen, no, sí, que mi contraste es no iónico y no sé cuánto, y que la molaridad es muy cercana, mentira. Entonces, hay que ver la molécula, sobre todo que sea macroscópica. Estos son agentes de contraste más seguros. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción en sí de estos medios de contraste basados en gadolinio, ¿no? Entonces, estos agentes de contraste van a, bueno, como son sustancias paramagnéticas, las sustancias paramagnéticas que es el gadolinio, también se le suele llamar agente de contraste paramagnético, ¿no? Va a afectar el proceso de relajación, ¿ya? Va a afectar el proceso de relajación y va a alterar sus valores. O sea, si la grasa tenía un valor, o si el músculo tenía un valor, etc., el tejido en general tenía un valor, vamos a hacer que ese valor cambie por el efecto del agente de contraste. Entonces va a tener un mecanismo de acción que favorece la relajación de los núcleos de hidrógeno, o sea que va a si dice favorece, ¿qué quiere decir? ¿Que lo va a retrasar o que lo va a acelerar? ¿Acelerar? Lo acelera, ¿no? Entonces aumenta el sincronismo en el proceso de relajación y hace que disminuya tanto el tiempo de relajación longitudinal como el tiempo de relajación. Ambos los acorta, los dos los acorta. Entonces, si acorta el T1 y el T2, ¿no? ¿Qué nos conviene? ¿Usarlos en ponderación T1 o usarlos en ponderación T2? Muy bueno. Podría tener la pregunta. ¿No? ¿Qué haríamos? A ver, en T1, ¿qué tejido me da más señal? ¿El que tiene el tiempo más corto o el que tiene el tiempo más largo? Entonces, si yo le pongo agente de contraste en T1, voy a tener hiperseñal, porque voy a cortar el tiempo, o sea, el tejido que en donde esté este medio de contraste, ¿no? Va a dar hiperseñal. En cambio, si es en T2, ¿qué va a pasar con el tiempo? En el T2, si yo, ¿quién me da más señal? ¿Que tiene el tiempo más largo? ¿No? Entonces, si yo le aplico el contraste a un tejido y lo pondero en T2, esto se va a ver como hiper o hipo. Hipo tenía que reducirse y disminuir su señal. ¿Ya? Entonces, cuando utilicemos gadolinio, el T1, el tejido donde, digamos, tenga un alterado y por donde pase este medio de contraste y altere, va a dar hiperseñal, mientras que en T2 va a dar hiposeñal. ¿Ya? El agente paramagnético. Entonces, aquí tenemos la curva T1 y la curva T2. Entonces, sin gadolinio, con gadolinio se relaja más rápido, ¿no? Se recupera más rápido la magnetización longitudinal. Por ende, va a tener más señal. ¿Sí? Mientras que en la curva T2, de relajación T2, esta era la curva que tenía que hacer cuando les pedí relajación T2, no sé qué curva me han hecho. Me han hecho esta, pero al revés, ¿verdad? Ya. Entonces, si gadolinio tiene este comportamiento, el gadolinio decrece más rápido, o sea, pierde más rápido la magnetización transversal. Entonces, disminuye, ¿no?, el tiempo de relajación y por ende va a disminuir la señal cuando se utiliza una operación T2. ¿Ok? Dicho esto, vamos a decir lo que pasa. ¿Qué más puede pasar con el medio de contraste? Como todo medio de contraste va a tener efectos adversos, ¿no? Puede haber efectos tóxicos, ¿no?, efectos adversos. Dentro de los efectos se puede mencionar cefalea, náuseas, vómitos, etc. Todos estos efectos son causados por cambio del medio interno, ¿no?, por el simple hecho de aparecer una molécula extraña, ¿no?, en el lecho vascular, ¿no? Pero también puede haber que algún paciente tenga, digamos, el sistema inmunitario un poquito más sensible y sí haga una reacción realmente alérgica, ¿no? Pero por lo general suelen ser reacciones leves, ¿no? Muy raro en realidad, ¿no? Más, a veces tenemos pacientes con sensación de náuseas, vomitar, por eso les pido a todos que
usualmente las guías americanas, para variar, ¿no? Los americanos cuando no, dicen, no, ya no es necesario el ayuno. ¿Para qué? Pero y si el paciente domina, dice, no, que solamente si es del abdomen, ¿no? Donde se necesita que esté vacío el órgano. Ya, pero y si yo tengo una reacción de esas, que saben que puede ser fortuita, entonces mucho cuidado con hacerle caso a todo lo que dicen, ¿no? Los gringos. Entonces las guías americanas son bastante, ¿no? Digamos, buscan pues, satisfacer de repente quedar bien con todo el mundo para que se venda más en el proceso. ¿Qué pasa con un paciente, por ejemplo, que no está en ayuno si quiere hacer un estudio con medio contraste? Normalmente le dicen, no señor, regrese, tiene que estar en ayuno. Pero según esta guía dice, no, perfecto, ¿qué estudio? No es que el abdomen, que la cabeza, ya perfecto, venga, nosotros le hacemos la prueba. ¿No? Y de repente es un paciente por síndrome epiléptico, ¿no? Y hay una relación entre el uso de ordenio y la activación de la convulsión en el momento del examen. Ya se ha visto más o menos que tiene una relación que aumenta la probabilidad de convulsión incluso justo en el posterior al momento del inicio. Si ese paciente no tiene ayuno, podría aspirarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En tomografía el paciente, digamos que está más o menos sujeto, pero uno puede reaccionar rápidamente y verlo, correr, etcétera, y sacarlo. Pero entonces, en resonancia magnética, por la forma de las antenas actuales que tenemos, el paciente está prácticamente con un casco ahí encerrado y no en todos los casos lo vemos claramente como está el paciente, ¿no? Entonces, es importante que mejor esté en ayuno, ¿no? Yo digo de experiencia, es mejor una mecánica sistémica que les ha dejado de lectura para que se informen bien sobre este síndrome. En 2 minutos. Me acabo de comprar la actividad en la madrugada. ¿Ya? Y este síndrome, ¿no? Fibrosis neutropénica sistema, en realidad apareció por accidente, ¿no? Apareció por accidente históricamente como una alternativa. En el caso de los pacientes que eran alérgicos al yodo, se intentó utilizar el medio de la agente de contraste basado en la línea. ¿Por qué? Porque al ser un metal también se ve radiopaco, pues, en tomografía, en rayos X. Pero se usó en cantidades proporcionales a la tomografía en los rayos X. Esto normalmente la dosis que se utiliza es muy baja, ¿no? La concentración de 0.5 milimoles, se utilizan 15 centímetros para un paciente de 75 kilos. Pero si utilizamos esto para verlo por rayos X, no usamos esa cantidad, usamos 75 centímetros, o sea, 5 veces eso. Y 5 veces eso en un paciente que no tiene la función renal adecuada, ¿no? Ya puede causar esto. Y eso es lo que pasó, ¿no? Y comenzaron a usarlo de forma, digamos, sin ver mucho, digamos, qué podía pasar con agente de contraste. En ese tiempo, ¿no? Se pensó que podía ser una solución alternativa para los pacientes alérgicos, ¿no? Al yodo, y más bien se dieron cuenta después de un tiempo que muchos comenzaron a presentar un síndrome nuevo, ¿no? Inducido por el medio de contraste. Entonces, esta fibrosis neutropénica sistémica, además, es inducido por la valina, es el nombre completo, ¿ya? Entonces, en esta fibrosis neutropénica justamente se deposita en los tejidos y da todo un cuadro, ¿no? De fibrosis en el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la agente de contraste basado en la uva. ¿Hablamos con medios de contraste o otros agentes de contraste que se pueden utilizar lógicamente? Sí hay sustancias de contraste oral, no todo tiene que ir por la vena, ¿no? Hay sustancias de contraste oral y en este se puede incluir agua para empezar, ¿no? Si ustedes le dan agua a un paciente, llenan todo su sistema digestivo y lo ponieran en T2, la imagen que tienen, un medio de contraste positivo, porque el agua es hiperseñal en T2, así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Le dan agua al paciente, lo llenan de agua, como aquí, ¿no? Y ya tienen medio de contraste positivo.
¿no? O el paciente vino tomándose un montón de líquido sin avisarles y ya vino con un medio de contraste positivo. Ustedes vieron a hacer le dijeron, vengan en ayunas y no vino en ayunas, ¿no? Vino tomándose 2 litros de agua, ¿no? ¿Sí? Porque salió a correr y tenía mucha sed. ¿Ya? No he tomado desayuno, solo he tomado agua. Les malogró el estudio, porque ustedes querían ver las vías biliares y no van a ver nada, ¿no? Y se lo pondrán en T1 con la misma agua, ahora es medio de contraste, agente de contraste negativo, ¿no? Porque en el T1 el líquido es tipo señal, ya está, sencillo, con agua ya tenemos agente de contraste oral. Pero también se puede hacer el efecto contrario, ¿no? Estos dan hiposeñal en T1, hiperseñal en T2. Pero las diluciones, por ejemplo, de agentes de contraste basados en gasolina, o sea, una pequeña cantidad, ¿no?, del agente de contraste diluida en agua da un efecto de hiperseñal en T1 e hiposeñal en T2. ¿Ya? Otra forma que pueden usarse, ustedes quieren diluir esta señal, o paciente de repente vino con un poquito de líquido en el intestino, ustedes quieren eliminar, entonces le dan un poquito de agente de contraste diluido en agua, ¿no?, basado en gasolina, y con eso puede. O también óxidos de hierro, o manganeso, o zumos de fruta. ¿Qué frutas? La piña, el mango, el arándano, que antes era imposible, pero ahora normalmente no está por las orejas, ¿no? Porque por todos lados te ven arándano, antes no había, era una cosa muy rara, cara y exótica en nuestro país, ¿no? Y ahora por todos lados hay arándano, así como venden plátano, manzana, mandarina. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que la piña y el arándano tienen manganeso. Y si ustedes hacen un jugo de eso, tiene un extracto que contiene manganeso. El manganeso es un agente de contraste negativo en T2 y positivo en T1. ¿Ya? Entonces pueden también hacer. Entonces hay estudios que han hecho con el uso justamente de jugos de frutas, como de arándano, de piña. Acá en nuestro país se hizo con piña. La piña que mejor funcionó es la Golden, ¿ya? Pero si es diabético el paciente ni le den por muy dulce. ¿Ya? O si no, el jugo de arándano es un poco más neutral, ¿no? O simplemente agua con un poco de medio contrario, ¿no? Magnesol es adolescente, ¿no? ¿Cómo? Ese es magnesol. Ese es magnesio, no magnesio. Ahí Todo lo que yo digo, joven. Es magnesio, no magnesio. Que vuelva. Para que duerma, magnesio. Todo químico que Bueno, entonces tenemos esas opciones de agente de contraste. Otras sustancias más raras, bueno, hay unas sustancias de contraste por inhalación. Esto es raro, es solo del libro, no lo he visto yo, ¿ya? Helio y xenón hiperpolarizado o oxígeno molecular, que logran acortamiento de T1 y puede verse la ventilación pulmonar, así como en medicina nuclear, ¿no? ¿Sí? Por resonancia magnética, ¿no? Pero eso solo lo he visto así como medio experimental en la literatura, se lo pongo porque de repente por ahí se encuentran con alguien que le dice, mira, hay agente de contraste por inhalación. Sí, ahí está. Para que sepan si existe o si lo menciona la literatura. Bueno, ya está ahí. Llegamos para no hacerlos